Bueno, queridos amigos, eh, muy feliz de hacer la apertura de un nuevo Ateneo. Este es el penúltimo de nuestra gestión, ya nos queda poco. Y como digo siempre, bueno, el Ateneo de Facén ya es una marca registrada, es un clásico, tiene proyección internacional, nos ve gente desde distintos puntos de Latinoamérica y también gente de España y Estados Unidos. Quiero agradecer a la filial de Rosario y a la presidenta Estefanía Pultisnik por ponerse el Ateneo al hombro, y agradecer a los disertantes, a Luciana Paladini y al doctor Eduardo Rubín por asumir el compromiso para con nosotros. Quiero recordarles que el domingo pasado, el 16 de abril, se celebró el Día Nacional del Endocrinólogo. Ese día fue elegido por ser el natalicio del doctor Arturo Oñatibia, que nació en la ciudad de Salta. Fue quien creó el Instituto del Bocio y su contribución más grande fue controlar la endemia de bocio y cretinismo que afectaba a gran parte de la población en todo lo que era la precordillera argentina. El doctor Oñatibia fue quien efectivizó la ley de la sal yodada, y fue agradecer también al doctor Rubén Lutfi, porque Rubén fue el impulsor de que los endocrinólogos tengamos nuestro día, y justamente en plena pandemia, todos los presidentes de las distintas filiales fueron quienes avalaron la moción, y bueno, les agradezco a todos ustedes, ¿no? Eh, Como he dicho antes, los endocrinólogos somos distintos, porque a pesar de tener una especialidad poco rentable, nos mueve una pasión que no se puede explicar. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy desafiante. Eh, si bien se denomina oftalmopatía tiroidea, ustedes saben que la oftalmopatía tiroidea no es de causa hormonal. Entonces el tema es quién la debe tratar, ¿no? O sea, si la trata el endocrinólogo, entonces ¿qué rol juega el oftalmólogo? Y si el endocrinólogo no la trata, entonces ¿cuándo es que tenemos que derivar a este paciente? Bueno, son cuestionamientos que espero que se aclaren en la discusión. Agradecer también al Laboratorio Montpellier por creer en nosotros. Y bueno, te paso la palabra a Estefanía, que sos quien va a coordinar este evento. Así que bueno, agradecerte un montón y adelante, gracias. Hola, bueno, buenas noches a todos, buenas noches Daniel y a todos los colegas nacionales e internacionales. Como cohíbe saber que esto es internacional, me estoy enterando ahora. Pero bueno, la idea es aportar algo desde nuestra filial, de la mano de la doctora Paladini y del doctor Rubín, experto en el tema. Así que bueno, espero que sea útil y mi idea es presentar primero a la doctora Paladini, que es quien va a presentar el caso, que va a ser el gatillo o disparador de la discusión del doctor, y después voy a presentar al doctor, y finalmente, bueno, preguntas que haya y que vayan pudiendo escribir en el chat, después las voy a ir mencionando y las iré dirigiendo a quien correspondan y a quien quieran irlas haciendo. Así que bueno, yo me mutearé en el intermedio para evitar desventuras. Así que bueno, le voy a hacer la palabra inicialmente a la doctora Paladini. La doctora Luciana Paladini es médica clínica y especialista en endocrinología, ¿sí? Y trabaja en el servicio de endocrinología del Sanatorio Británico de la ciudad de Rosario, y debemos mencionar que también es la tesorera actual de la Sociedad de Endocrino de Rosario. Así que bueno, adelante Luciana, y después presentamos al doctor.
Buenas tardes. Voy a presentar un caso clínico en relación al tema que posteriormente disertará el doctor Eduardo Rubín, que titulamos Ojo con la tiroides. En este caso, un paciente masculino de 54 años de edad que consulta por presentar astenia progresiva de 2 años de evolución asociada a pérdida de peso que se exacerbaron en los últimos meses. Además, nos refiere presentar un diagnóstico reciente de diabetes, por lo cual su médico de cabecera le ha indicado metformina 2 gramos día. Al examen físico presenta una reducción aproximada de 10 kilos respecto a su peso habitual, se encuentra normotenso con frecuencia cardíaca regular, a nivel tiroideo se palpa una tiroides ligeramente aumentada de tamaño y a nivel de las extremidades un temblor fino distal. Se realiza un hemoglucotest, el cual arroja un valor de 245. A nivel ocular, como podemos ver en estas imágenes, presenta exoftalmos bilateral, además presenta edema periorbitario en ambos párpados superiores e inferiores, hiperemia conjuntival y quemosis, fundamentalmente a nivel de la carúncula, y nos refiere tener dolor ocular espontáneo y exacerbado a los movimientos. Laboratorio podemos evidenciar una hemoglobina glicosilada de 13.6 y un valor de glucemia de 271. Presenta hipertrigliceridemia y una función tiroidea alterada con una TSH inhibida, T4 libre elevada y anticuerpos antirreceptor de TSH elevados. Inicialmente se ajusta su tratamiento diabético, se refuerzan pautas higiénico-dietéticas y se solicita un monitoreo glucémico capilar. Además, solicito ecografía tiroidea e inicio tratamiento con antitiroideos, en este caso metimazol 20 miligramos día, y se realiza la interconsulta con oftalmología. Es así que encontramos dentro de los exámenes complementarios una tiroides ligeramente aumentada de tamaño, con parénquima heterogénea y la tomografía computada de órbita solicitada por el servicio de oftalmología, en el cual se evidencia un exoftalmos bilateral, como se puede ver una proptosis de ambos globos oculares por fuera de la línea intercigomática, un incremento del espesor de los músculos extrínsecos de la órbita, fundamentalmente a nivel de rectos internos, y reducción de la amplitud del conducto óptico. Tenemos además un campo visual que en realidad no muestra grandes alteraciones, únicamente un defecto relativo, o sea, una disminución de la sensibilidad en ambos ojos, fundamentalmente en la periferia, especialmente a nivel del ojo derecho. Teniendo en cuenta estas imágenes y considerando el score de actividad clínica, donde el paciente presenta más de 3 puntos positivos, estamos frente a un paciente con una oftalmopatía de Graves severa y activa, por lo cual se indica una realización de glucocorticoides endovenosos, teniendo en cuenta que el paciente presentaba su diabetes mal controlada, se decide esperar para realizar esta conducta y realizar inyecciones locales de triamcinolona. Es así que en el seguimiento del paciente fuimos adecuando el tratamiento de la diabetes hasta lograr valores glucémicos aceptables que nos permitieron realizar los pulsos de corticoides endovenosos, realizaron metilprednisolona 500 miligramos semanal durante 3 semanas consecutivas y se realizó además a cargo del servicio de cirugía de cabeza y cuello la tiroidectomía total. Es así que posteriormente pudimos evaluar la respuesta a todos los tratamientos que se instauraron y solicitamos una nueva tomografía donde se puede ver que continúa el engrosamiento de los músculos extrínsecos del ojo, un engrosamiento severo con predominio a nivel de órbita derecha. El paciente continúa con diplopía y visión borrosa, exacerbando aún más la disminución de la visión periférica. Todo esto conlleva tomar la decisión de hacer una descompresión quirúrgica de pared interna y piso de órbita bilateral. Posteriormente, el paciente presenta una mejoría de su exoftalmos y disminución de su edema palpebral,
pero continúa con diplopía, visión borrosa y algo de inflamación, como podemos ver, continúa con hiperemia conjuntival y quemosis, lo cual nos lleva a varios interrogantes. ¿Este paciente sería candidato de recibir radioterapia para mejorar su estrabismo? ¿Podría beneficiarse con terapias inmunosupresoras, fundamentalmente con anticuerpos monoclonales? Considerando este último punto, encontramos disponible en Argentina teprotumumab, teniendo en cuenta que sería el tratamiento específico para la orbitopatía tiroidea. Y en caso de ser necesario, ¿cuál sería el momento oportuno para realizar la corrección quirúrgica del estrabismo? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Luciana. Bastante didáctico y clarito y prolijo el caso, con todos los pasos. No para el paciente pobre que tuvo que pasarlos todos. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Ruin. El doctor es médico oftalmólogo, especialista en cirugía reconstructiva de párpados, lagrimales, periórbita y órbita, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Minas Gerais, Brasil. También es ex presidente de la Sociedad Panamericana de Oculoplastía y pertenece al servicio de oftalmología del Grupo Gama de acá de Rosario. Así que bueno, es todo un placer presentarlo, es todo un experto en el tema, así que bueno, aprendamos todos juntos. Adelante, Eduardo, gracias. Hola, gracias. Bueno, ante todo, gracias a las sociedades por invitarme a participar de este Ateneo. Me gusta mucho participar y habitualmente participo de las reuniones de la Sociedad de Endocrinología de Rosario y también de la FACEM. Y realmente todo el crecimiento que tuve en el tratamiento de estas enfermedades lo aprendí junto con ustedes y gracias al apoyo que me dieron muchos de los endocrinólogos de Rosario, confiándome en sus pacientes y ayudándome a tratarlos. Y creo que de la presentación que hizo Daniel y que tiró un interrogante, ¿quién debe tratar al paciente con oftalmopatía? ¿El endocrinólogo, el oftalmólogo? Y yo creo que acá hay tres escenarios. Uno, cuando digamos, el endocrinólogo se maneja solo, otro con el oftalmólogo se maneja solo, y el tercero, que es cuando el paciente hace lo que quiere y se maneja solo, que ese es el peor de todos. Entonces, a mí me parece que de entrada hay que formar un equipo y trabajar juntos. Endocrinólogo, oftalmólogo, más otras especialidades que a veces son necesarias en la asistencia y tratar al paciente en forma integral. Este paciente no tiene un problema de tiroides, ni tiene un problema de ojos, tiene un problema sistémico, es una persona y hay que sumarse. Y la experiencia nos mostró que los mejores resultados lo tenemos cuando sumamos esfuerzos. Fíjese qué complejo este paciente que, además de tener el problema en la órbita, tiene su diabetes, lo cual hace tan difícil el manejo del tratamiento más habitual para la fase aguda, que son los corticoides. Y hay pacientes que responden al tratamiento y hay pacientes que no responden a nada en su fase aguda. Esto lo vamos a ver un poquito en una breve presentación que voy a tratar de hacerles, pero respondiendo un poquito a lo que comentaba Luciana, que ese paciente fue muy difícil y pasó por todas las etapas. Esto lo solemos ver mucho. Esta es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero en hombres hace cuadros mucho más catastróficos. Y especialmente en hombres estresados y en hombres fumadores. Y si es estresado y fumador, ni les cuento. Y son casos realmente difíciles y complejos de tratar. Este hombre pobre pasó por todo y estaba perdiendo realmente visión y justamente estos son los únicos casos en los cuales la cirugía se realiza antes de terminar la fase aguda, que es la neuropatía óptica compresiva, que es la más grave de estas complicaciones. Y creo que sí, que este es un paciente que se podría beneficiar del tratamiento con los biológicos, que yo creo que es el futuro de tratamiento de este tipo de enfermedades, y será el tocilizumab, será el teprotumumab, o será otro, no lo sé, pero creo que el camino viene, como en todas las autoinmunes, cada vez va a pasar más por eso, y nuestro trabajo va a quedar un poquito más limitado quizá a otras cosas. Vamos a operar menos pacientes seguramente, no van a llegar a casos tan graves. El gran problema que tenemos en Latinoamérica es el costo de estos tratamientos. ¿Y cuál es el momento para mí estos pacientes oftalmólogos de entrada?
porque es fantástico que el paciente, que el oftalmólogo pueda participar de toda la evolución. Incluso con muchos colegas, o sea, a veces nos pasa al revés que la enfermedad, digamos, ocular antecede al trastorno tiroideo, pero ya lo mandamos al endocrinólogo y ya lo empezamos a ver en conjunto. Y a veces pasa al revés. Recibo muchos pacientes que tienen enfermedad autoinmune de la tiroides y que todavía no hizo ninguna manifestación de la órbita y le vamos haciendo un seguimiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento de la fase aguda, como lo vamos a ver, responde mejor cuanto antes iniciamos el mismo. Entonces, durante muchos años me tocó ver pacientes que primero el endocrinólogo lo mantenía hasta que lograba el eutiroidismo y después lo mandaba a la oftalmología, sobre todo cuando los cuadros no eran tan graves y nos perdíamos una ventana de tiempo preciosa. Cuando ustedes me digan, por empezar, quiero que me pregunten y me corten para preguntarme cuando sea lo que sea, porque de eso se trata. Esto es una reunión donde esto no es una conferencia magistral, sino que me parece que lo mejor y lo más valioso de esto es el intercambio. A mí me gustó mucho, no sé si puedo compartir pantalla en este momento. Vamos a... a mí me encantó el título que propuso Agustín para esto, es oftalmopatía tiroidea, lo que no se debe desconocer desde la endocrinología. Y me voy a limitar a eso. O sea, acá no voy a dar una clase magistral de oftalmopatía tiroidea porque todos ustedes conocen tanto como yo esta enfermedad. Pero sí quiero resaltar algunas cositas que vi a lo largo de tantos años de tratar esta enfermedad, desde el año 97 que me dedico a esto. Esta es la enfermedad que más me apasiona y a la que le dediqué gran parte de mi esfuerzo y bueno, trato de estar siempre a la altura de lo que estos pacientes requieren. Estás bloqueada, Estefanía, ¿eh? No te podemos escuchar. Entonces, vamos a tratar de responder un poquito a esta premisa y quiero que esto no sea tan largo. Bueno, quiero aclarar que yo soy asesor tengo ni siquiera un pequeño interés, soy asesor para algunos temas del laboratorio que desarrolló Teprotumumab, que es el laboratorio Horizon, bueno, de Estados Unidos, y bueno, simplemente aclararlo. Y si usted me pregunta, ¿cuáles son los conceptos imprescindibles? ¿Cuáles son los que no tiene que desconocer ningún endocrinólogo? Seguro que son los mismos que tiene que conocer el oftalmólogo y son los mismos de que a mí digamos, se me hace que el paciente que viene por primera vez a su consulta por una oftalmopatía tiroidea se tiene que ir con estos 5 conceptos bien metidos en la cabeza, bien entendidos, bien claros, y la primera consulta siempre me lleva mucho tiempo, porque hay muchos conceptos que los médicos, incluso los oftalmólogos, teníamos muy arraigados y que no son tan así, y me encargo de que el paciente entienda todo lo que le está pasando, porque viene muy confundido, pero la tiroides me enfermó el ojo me enfermó la tiroides, ¿qué me está pasando? La mayoría son mujeres jóvenes que de repente se ven muy deformadas, muchos cambios, algunas pasan primero por consultas por cirujanos plásticos, a veces demoran mucho en entender lo que les está pasando o llegar al diagnóstico. También debo reconocer que la oftalmología en general no está mirando esta enfermedad. Hoy la oftalmología general está apasionada con las nuevas técnicas de cirugía de cataratas, cirugías vitreoretinales, tratamiento de las maculopatías, que es otro mundo la oftalmología general, y el 99% de los oftalmólogos está enfocado ahí. Pero todos ustedes van a tener a mano un oftalmólogo oculoplástico que los va a ayudar en estos casos. Entonces el paciente se te quiere el consultorio sabiendo qué tiene. ¿Y qué tiene? Tenemos una inflamación orbitaria de origen autoinmune, y acá viene toda una explicación de lo que significa una enfermedad autoinmune para los pacientes. Y que se tiene que ir con el concepto de que no es que la tiroides le afectó a la órbita, ni que la órbita le afectó a la tiroides, sino que tiene una enfermedad, un cuadro sistémico que afecta a la órbita y a la tiroides. Y a lo mejor le va a afectar solamente a la órbita, y nunca va a ser un trastorno tiroideo. A lo mejor va a estar afectada a su tiroides y nunca va a ser una afección orbitaria. Pero sobre todo que no depende del estatus tiroideo. Es decir, esto no es un campeonato que si tengo la hormona por hacia arriba, mi enfermedad va a explotar y si mis ojos se van a salir de la órbita, y si controlo y estoy eutiroideo, automáticamente va a mejorar todo mi cuadro. Y este es uno de los conceptos que tanto los oftalmólogos como muchos endocrinólogos por ahí no, durante mucho tiempo no tenían tan claro que no es una asociación matemática, sino que son dos cuadros que reaccionan independientemente.
Los oftalmólogos a veces tenemos casos tremendos, pero la mayoría de esos son cuadros mucho más limitados y autolimitados en poco tiempo. Y a veces la tiroides les puede tardar muchos años en llegar a estos resultados. Porque sí o sí la oftalmopatía en algún momento se va a autolimitar. Nosotros nos vamos a encargar de que se limite dejando la menor cantidad de secuelas posibles. Y lo otro que hay que estar atento es que las enfermedades autoinmunes suelen asociarse. El que tiene una autoinmune, usted lo sabe mejor que yo, son candidatos a tener varias autoinmunes. Y por algo todavía no tenemos completamente claro por qué se producen todas estas enfermedades. Pero bueno, la fisiopatología, esto es bastante compleja y no tanto, y resumirla en todos estos cuadros y gráficos, eso no es tan fácil, pero básicamente hay una unión, un complejo formado por el receptor de la tirotrofina y del insulin guide factor 1, qué sé yo, el factor de crecimiento de insulina, no sé, se traduce de distintas maneras. Este complejo es atacado por y estimulado por distintos anticuerpos, y esto desencadena toda una cadena inflamatoria que termina produciendo el cuadro clínico que conocemos, porque por esa secreción de hierronano y glucosaminoglicanos, que en definitiva lo que va a provocar es el cuadro clínico característico, que es de la congestión, el ojo rojo, el ojo edematizado, la retracción palpebral, es decir, el párpado que se va para arriba. Lo normal es que el párpado cubra 1 o 2 milímetros la parte de color, la parte del iris. Entonces el párpado superior se va para arriba y el inferior se va para abajo, y el exoftalmo, que es el más conocido de todos, es el más popular, es el ojo que se pone saltón. El estrabismo, que es la desviación del globo ocular, que cuando sucede en un adulto que desarrolló bien su visión, provoca visión doble, a diferencia del estrabismo que tenemos desde que somos niños. Y el más grave de todos, que es la neuropatía óptica compresiva, que es la que puede comprometer la agudeza visual. Y las formas de comienzo son completamente variables. Tenemos cuadros recontra leves y que son confundidos con otras enfermedades, con alergias, cuadros muy leves, hasta cuadros realmente dramáticos de mucha congestión, de mucha quemosis, pasando por los intermedios. Y puede tener una afectación unilateral, bilateral, bilateral asimétrica, que es la forma que con más frecuencia vemos. Pero yo quería hacer mucho hincapié en la retracción palpebral, porque el más conocido es el exoftalmos, pero el más frecuente de todos es la retracción palpebral, que, como le decíamos antes, la retracción palpebral es el primero que seguramente va a ocurrir en estos alumnos, en estos pacientes. Entonces hay que estar muy atentos a ese cuadro, que es cómo se pone de manifiesto, cuál es la mejor manera digamos, de lograr detectarla, es decir, al paciente hacerlo mirar en un punto fijo que esté bien delante de él. Yo realmente le pongo el dedo y digo, mirá fijamente acá. Entonces, mira adelante. Y cuando mira para adelante es cuando se activa la máxima retracción palpebral, sobre todo en la parte más temporal, que es lo que nosotros llamamos el flare temporal. Cuando se ve acá lo blanco del ojo. Y si ustedes quieren confirmarlo, le dice al paciente con la cabecita quietita, mira para abajo. Y cuando mira para abajo aparece el lead lag, el lagoftalmos, que es justamente que el párpado también baja menos. Entonces, esa asociación, 99% que tiene una oftalmopatía tiroidea, aunque sea el único signo que tenga el paciente. Y va a estar presente en el 90% de los pacientes con oftalmopatía tiroidea. El exoftalmo va a estar en el 60 y pico por ciento de los pacientes. Entonces este quizás menos conocido o menos reconocido, pero es el más frecuente de todos los signos que tiene la oftalmopatía tiroidea. Otra cosa que también a veces hay dudas. Recibo un montón de pacientes que ya vienen estudiados con algunas imágenes, una con ecografía, con tomografías, con resonancia. ¿Cuál es el mejor estudio por imágenes para estudiar a estos pacientes? Y esto por ahí. En primer lugar, es la tomografía computada orbitaria, y la pedimos con cortes axiales y coronales, finos sin contraste. Segundo lugar, tomografía computada orbitaria, cortes axiales y coronales finos sin contraste. Tercer lugar, tomografía computada orbitaria, cortes axiales y coronales finos sin contraste. No sé si soy claro y contundente. Dice, pero bueno, pero la resonancia magnética es mucho más moderna y puedo ver. La tomografía tiene algo que no tiene la resonancia orbitaria, que es que podemos ver los huesos de la órbita, y los podemos ver con mucha claridad.
podemos ver perfectamente los músculos. Estos son los cortes axiales de la tomografía, podemos ver perfectamente el globo ocular, vemos perfectamente los músculos. En los cortes axiales vamos a ver el recto interno y el recto externo. De paso, comentar, el recto interno y el recto inferior son los que con más frecuencia se afectan, y con una característica muy particular en el estudio, que siempre el tendón de inserción del músculo en el ojo está respetado. ¿Mm? ¿Y por qué nos gusta tanto la tomografía? Porque no solamente vemos la órbita, sino que vemos los vecinos de la órbita, los senos paranasales, todos los huesos de la pared lateral orbitaria. ¿Y por qué son tan importantes? Para planear futuros tratamientos y para poder comparar. Es un estudio más barato, más rápido. 3 minutos tardó hoy un escáner de órbita. Entonces, es la vedette, es mucho más barato que resonancia, menos tiempo, el paciente que es fóbico, y realmente podemos ver los huesos que no los podemos ver en la resonancia magnética orbitaria. ¿Mm? Entonces, estos son los cortes coronales, donde sí podemos ver ahora con claridad el recto inferior y el recto superior, que no lo vamos a ver en los cortes axiales, sino indirectamente, y podemos ver el engrosamiento del recto inferior, en este caso de todos los músculos extraoculares, pero vemos con claridad y ya podemos saber si el día de mañana tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, la importancia que tiene las características anatómicas, el implante de la base de cráneo. Bueno, podemos ver perfectamente cómo está el vértice orbitario en los pacientes que tienen posibilidad o no de neuropatía. Casi siempre los músculos tienen un engrosamiento en la parte más posterior, y en el vértice de la órbita, que es tan chiquitito, pueden comprimir al nervio óptico. También podemos ver que el nervio óptico, que siempre es redundante, está muy estirado, y muchos pacientes tienen neuropatía, no solamente por la compresión del nervio óptico, sino por el estiramiento del nervio óptico en los casos de exostamos muy severos. Y eso se ve perfectamente en una tomografía. No necesitamos el aporte que pueda hacer una resonancia magnética. Entonces, si quieren colaborar con su oftalmólogo amigo, envíen a los pacientes estudiados con qué, con una tomografía, y que sea orbitaria y no cerebral. ¿Por qué? Porque la oftalmología cerebral es un protocolo de cortes cada 5 milímetros y solamente axiales. Entonces sale el cerebro bien grandote, la órbita bien chiquitita, y eso no permite tomar ninguna decisión y no tiene cortes coronales. En cortes cada 5, por la órbita pasan en 3 lugares nomás. Entonces la tomografía es orbitaria, y no solamente la osteopatía tiroidea. Cualquier paciente que ustedes vean que tiene una manifestación en el ojo, no estén pensando en algo en el cerebro, eso es muy infrecuente. Piensen en órbita, entonces investiguen con precisión la órbita. Entonces eso es una cosa que tiene que quedar grabada. Los cortes sagitales no son indispensables, pero cuando están aportan. Y fíjense lo que yo les decía, acá viene el vientre muscular completamente engrosado, pero fíjense cómo respeta el tendón de inserción del músculo en el ojo. Está finito, está completamente respetado. Y esto le pone un sello a la oftalmopatía tiroidea. Y bueno, la clasificación, hay un montón de clasificaciones, algunas son terroríficas, pero la verdad que la clasificación VISA, de la que sale el score de casquet que más utilizan ustedes y también nosotros, es una de las más simples, y bueno, tiene distintos puntajes para distintos síntomas y signos, que en definitiva, ¿qué es lo que nos ayuda a dilucidar? Si el paciente está en una fase activa o de actividad, o si está en una fase crónica de secuelas. Y muchas veces el paciente no tiene claro cuándo comenzaron sus síntomas. Nosotros sabemos que esta fase dura los primeros 6 a 18 meses, a veces un poquito se extiende más, pero esta fase activa es la más importante, porque acá es donde podemos intervenir nosotros. En esta fase es donde aparecen los signos inflamatorios, la congestión, el ojo rojo en la mayoría de ellos, pero algunos hacen cuadros solapados. Y es importante que el paciente está evolucionando. Entonces, si el paciente no tiene claro cuándo comenzó, hoy en la era de las cámaras digitales y el Facebook, es muy fácil decir al paciente: a ver, fíjate en tu celular una foto tuya de hace 2 meses, de hace 3, de hace 6. Y así en las fotos, porque todo el mundo en la era de la selfie tiene una selfie, y si no la tiene el hermanito, el tío o la novia, podemos observar con claridad y determinar con bastante precisión cuándo comenzaron los primeros signos o síntomas. Porque cuando el paciente mira la cámara, ahí es donde más se activa la retracción palpebral, que es el primer signo. Entonces, la fase aguda puede ser un cuadro muy caliente, como la paciente de arriba a la izquierda, o puede ser cuadros más fríos, como los pacientes que están a la derecha. Y cuando vemos este edemita acá abajo de los párpados, ya sabemos que nos tenemos que agarrar, porque son casos que vienen chinos. No me pregunten por qué, pero cuando hacen esa manifestación tan fuerte de ese edema palpebral, además de la quemosis, sabemos que son casos que van a ser de los que dan mucho trabajo. La fase crónica, ¿cuál es? La fase cuando ya pasaron
o sea, pacientes que no respondieron al tratamiento o que nunca tuvieron un diagnóstico o que nunca tuvieron un tratamiento y bueno, pasaron un año y medio, hace 2 o 3 años que está igual, ya está frío, sin cambios en los últimos meses. Estos son los pacientes de la fase crónica, donde ya los tratamientos médicos no tienen mucho sentido y donde vamos a apurar los tratamientos quirúrgicos. Otra cosa que tienen que saber, que ya ustedes la conocen mejor que yo porque les pasa lo mismo en la tiroides, que el tabaquismo empeora muchísimo la oftalmopatía. Y durante muchos años era un dato estadístico, simplemente, pero no sabíamos mucho por qué. Y bueno, la biología molecular nos ayuda un poquitito. Y aparentemente las moléculas de la nicotina son muy parecidas a ese complejo de receptores a los que atacan los anticuerpos. Entonces los que fuman exponen mucho más anticuerpos y perpetúan esta enfermedad. A tal punto que yo les digo claramente a los pacientes de que no tienen ninguna posibilidad de tener éxito en el tratamiento si no dejan de fumar. Y esto es algo parecido a las alergias, no depende tanto de la cantidad, pero es muy, muy, muy importante que los pacientes dejen de fumar de inmediato cuando están en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, esto es para tomar nota de las cosas que a mí me parecen que son importantísimas. Y cuando tenemos la suerte de poder empezar a tratar a los pacientes de la fase aguda, y tenemos armado el equipo de endocrinólogo, de oftalmólogo, no solamente para el tratamiento, sino para controlar los efectos indeseables de los tratamientos que nosotros suministramos. Entonces, los lubricantes siempre están presentes porque son ojos que están más expuestos, son ojos que se secan, y como siempre les decimos, no se pongan lágrimas en los ojos cuando tienen molestias. Pónganse lágrimas para que el ojo no le moleste. Esto es como el aceite del auto. No le ponemos aceite al motor del auto cuando vemos que está haciendo ruido y se está por fundir, sino que lo mantenemos lubricado. Con el ojo es igual. Cuando ya está con la molestia es tarde. Hay que mantenerlo lubricado desde que se levanta hasta que se va a dormir. Hay un montón de lágrimas artificiales ahora en gotas y en geles y nos ayudan un montón a proteger la córnea y le dan mucho bienestar al paciente. La vedette siguen siendo los corticoides, especialmente en Latinoamérica, para el tratamiento de la fase aguda. Y bueno, ahora tenemos la aparición de los biológicos y la cirugía que solamente en algunos casos de fase aguda vamos a utilizar, que es la neuropatía óptica compresiva. Si no, la mayoría de nuestras cirugías se realizan en la fase crónica de la enfermedad. Y bueno, la curva de Randall sigue teniendo su vigencia. Esta presentación, digamos, de su fase activa, sigue teniendo este formato, una actividad bastante fuerte al comienzo, y nosotros lo que queremos es actuar lo antes posible. ¿Para qué? Para tratar de que no llegue a un pico de signos y síntomas tan alto, tan arriba. Cuanto antes comencemos el tratamiento, antes podemos cortar los efectos de esa inflamación en la órbita. Todos los signos y síntomas que vemos son la consecuencia de la inflamación en la órbita y nosotros la queremos cortar cuanto antes. Y los corticoides, como dijimos, hay muchas formas de administrar. En Argentina usamos mucho los corticoides para vulvares, porque bueno, los trabajos de Ebner y colaboradores demostraron que son tan eficaces como los corticoides sistémicos para disminuir la inflamación en la órbita. Usamos la triamcinolona, 20 miligramos en cada órbita. Yo generalmente utilizo un esquema que hago 4 aplicaciones, o sea, una por semana durante un mes. Y la verdad que si en 4 dosis el paciente no mejora nada, yo creo que con 400 dosis tampoco va a mejorar. Esa es la triste realidad, como el paciente al que le hacemos pulsos de corticoide y tampoco mejora. Entonces, esto tiene realmente muy, muy pocos efectos indeseables sistémicos. Puede tener una complicación que es un hematoma orbitario que hay que saber tratarlo. En eso los oftalmólogos no vamos a tener problema en tratar un hematoma. Y dar resultado a estos otros pacientes míos, tanto en pacientes con una oftalmopatía activa bien congestiva. Yo creo que cuanto más edema tiene, son los que mejor responden. Y vemos casos realmente que entre 4 y 8 dosis tenemos bastante buenos resultados, pero incluso en pacientes con oftalmopatías no congestivas hemos tenido resultados bastante interesantes siempre que los tomemos en fases agudas de la enfermedad. Y realmente los estudios demostraron que tienen capacidad para sacar el líquido, porque al principio lo que tenemos en estos engrosamientos musculares es edema, es inflamación con edema, y el corticoide tiene mucha capacidad para sacar el edema. Está bien demostrado que la inyección de corticoides se distribuye muy bien en la órbita y tiene mucha capacidad para sacar el líquido. Pero por eso es importante utilizarlo en la fase aguda de la enfermedad, porque este es un músculo extraocular durante una fase aguda y ustedes ven que hay un montón de edema.
En cambio, en la fase crónica lo que hay es fibrosis y acá el corticoide ya no tiene ningún efecto. Entonces, si el paciente ya hace 2 años que está con la oftalmopatía, el corticoide local o sistémico no le va a brindar ninguna mejoría. Este es un tema que creo que ya todos lo tenemos muy saldado. Entonces, la inyección mágica sirve para el principio de la enfermedad, no para para la fase crónica. Los corticoides endovenosos, a mí me gusta el esquema de Ugogo para los pulsos, son megadosis de corticoides, ¿no es cierto? Este esquema de 500 miligramos semanales durante las primeras 6 semanas, seguidos de más de 250, puede ser, y si no, 1 gramo diario durante 3 días seguidos. A mí el esquema de Ugogo me está gustando más. ¿Qué es lo que nos está costando ahora? Conseguir que en los hospitales nos brinden camas para hacer estos tratamientos, porque la mayoría de los sanatorios de Argentina se han transformado en centros de cirugía programada. Entonces, pero bueno, hemos logrado que en el hospital de día nos admitan estos pacientes, casi siempre por les toca venir un sábado o un domingo, pero bueno, logramos meter estos pacientes para hacer sus tratamientos y lo dejamos sobre todo para los casos severos, para los que de entrada empiezan a este paciente que empieza tan fuerte con neuropatía, con los músculos tan engrosados, con la córnea en problemas. Entonces estos pacientes van directo a pulsos de corticoides, no perdemos mucho tiempo iniciando otra cosa. ¿Y qué Eduardo, pasa? perdón que te Sí, interrumpa. Ahí preguntaban nuevamente si puedes mencionar con qué periodicidad aplicás la triamcinolona para vulvar. sí, con una dosis por semana. Esto lo puede hacer cualquier oftalmólogo, que, sobre todo los más viejos, porque antes las cataratas se operaban con anestesia paravulvar. Entonces todos los oftalmólogos que tienen de 40 a 50 años para arriba saben poner inyecciones paravulvares, porque así se hacían las anestesias. Las hemos sentado en el consultorio, no requiere ninguna gran complejidad. Bien, Sí, y preguntan por cuántas semanas, 4, ¿verdad? Más o yo menos, para empiezo ver si hay con respuesta. 4 y me fijo qué efecto. La verdad que esto queda liberándose casi por un mes. Entonces hago una dosis de carga de 4 y lo controlo. Si el paciente mejoró y todavía yo creo que puede mejorar más, quizá lo hago descansar una semana y le hago 4 dosis más. Y después la voy administrando de a una. Lo máximo 12 dosis. Así como Gracias. el máximo de corticoide sistémico es de 8 gramos. ¿Mm? Ujú, Y esa es la frecuencia. La frecuencia es semanal. ¿Por qué? ujú, Porque así se hizo el trial. No tengo otra respuesta y bueno, seguimos esas indicaciones. Si con Y 4 dosis yo si, veo que no mejoró nada, ujú, no insisto. Con 400 tampoco va a mejorar. Lo hacemos prueba un pulso y si tampoco mejoró y está avanzando a casos más graves, quizá vamos a adelantar una cirugía si está en riesgo la visión. Si no, lo y esperamos. si no pasás a los pulsos, digamos, endovenosos. Sí, si tengo posibilidad, sí. Bien. Y ahí preguntan, bueno, la metilprednisolona por cuántas semanas, las 8 semanas, digamos, 6 Realmente son de entre 6 y 500. 8 semanas, al principio de 500, 4 a 6 de 500, y eso está ahí en los consensos de EUOGO, que es la Asociación Europea, está muy clarito, lo pueden bajar gratis de cualquier buscador, está para bajar el esquema, si no, después yo se los alcanzo para que ustedes lo puedan distribuir. Y si Bien, no, durante 3 días seguidos, 1 gramo diario. bien. Siempre Es una endovenosa, bomba ¿verdad, Eduardo? endovenosa, esos son bolos de metilprednisolona. Sí, pues ahí preguntaban si podía Solo ser húmedo. intramuscular, pero no creo que No. sea. Y decir, ¿por qué no mencionar los corticoides orales? Porque Ujú. realmente para dar una dosis inmunosupresora como la que necesitamos por vía oral, tenemos que dar una dosis muy grande de corticoides, de las cuales es un camino rápido de ida y muy lento de regreso. Entonces, con estos pacientes vamos a tener todos los efectos indeseables de los corticoides sistémicos. Entonces, por la cantidad de efectos indeseables que tienen los corticoides por vía oral a esa dosis, o sea, todos los pacientes van a hacer gastritis, todos los pacientes van a ser hipertensos, todos los pacientes van a tener un aspecto cushinoide o van a declarar un Cushing a dosis orales. Entonces, realmente, la triamcinolona es ¿cuál es la estrategia? En vez de dar una megadosis de corticoide para que un poquito llegue al ojo, es aplicar un poquitito directamente en la órbita. Claro. Esa es la estrategia, y salvar al cuerpo de ese baño de corticoides. Entonces, ningún paciente movió el cortisol con los tratamientos con triamcinolona oral. Alguno empezó a manifestar un rasguito medio cushinoide, pero después de un tiempo hasta se mejoran. Entonces, por eso ya ni mencionamos los oftalmólogos como tratamiento al corticoide por vía oral. Bien. ¿Mm? Gracias. No, de nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que no responden a los corticoides, claro que los hay. El corticoide no es un tratamiento específico, es el apagador de un incendio que es la inflamación. Como sabemos, no hay mejor antiinflamatorio que un corticoide.
Y los pacientes que tienen resistencia a los corticoides, bueno, se abre un nuevo camino con los biológicos. Y el primero que publicó algo de los biológicos interesante es el doctor Pérez Moreira, de España. Eso es su tratamiento con el tocilizumab, que actúa bloqueando el receptor de la interleuquina 6, que es una de las proteínas que favorece y que es promotora de las cascadas inflamatorias en la órbita. Y tenemos también el teprotumumab, que es el primero aprobado por la FDA específicamente para la oftalmopatía tiroidea. Entonces, hasta ahora, solamente en forma endovenosa, y bueno, está comenzando una investigación para hacer un tratamiento subcutáneo de esta droga. Entonces, ambos biológicos tienen un resultado interesante, ambos son bastante caros, y a veces cuesta que nos autoricen el tratamiento con esto. No está disponible en Argentina, por lo menos el teprotumumab todavía, y el Toli me parece que hace poco se aprobó para algunas enfermedades, pero bueno, hasta ahora son siempre vías de excepción. Entonces el futuro pasará por uno de estos o por otro, pero creo que se abre una puerta interesantísima. Ahora, ¿qué es lo que nos asusta de todas estas drogas, aparte del precio? Los efectos indeseables. A mí en el teprotumumab me tienen preocupado los efectos de pérdidas auditivas, que tiene casi un 10% de los pacientes tratados, porque son pérdidas hasta ahora irreversibles. Entonces, gran parte de los esfuerzos están tratando de ver por qué está sucediendo esto, que aparentemente se están afectando las cilias en la cóclea. Entonces, pero bueno, yo creo que van a venir etapas donde esto va a mejorar, mejorar y mejorar, y algunos, estos biológicos o algún otro que venga, creo que va a ser el camino que se va a utilizar con más frecuencia. También se van a poner más accesibles los tratamientos a medida que esto avance. Entonces, ¿dónde actúan estos biológicos? Como les decía, en la interleuquina 6, el tocilizumab, y bloqueando el complejo acá para el receptor del insulin growth factor 1, el teprotumumab. Ahí es donde interviene. Por eso logran detener la cascada de liberación de estas sustancias que dan en el cuadro clínico de la oftalmopatía. Los Eduardo, perdón que te tratamientos también se van vuelvo. haciendo una vez por mes, o sea, son tratamientos largos los tratamientos con los biológicos. Son Sí. tratamientos largos. Sí. Te vuelvo a interrumpir. Preguntan cómo definís resistencia a glucocorticoides. O sea, ¿en qué Son esos momento, digamos? pacientes, y son los pacientes que no tienen mejora en el CAS, son los pacientes que no tienen mejora en los signos y síntomas, y pese al tratamiento sigue avanzando y avanzando. Entonces, cuando el caso es leve o moderado, no hay tanto problema, porque al sumo le va a quedar una secuela estética o funcional que es muy fácil de solucionar. Ahora, los cuadros más graves pueden terminar en complicaciones visuales y necesitan grandes cirugías también. Pero siempre, ¿qué es lo que tratamos? De no tener que llegar a la cirugía. Entonces, hay pacientes que reciben pulso. Hace poco me tocó ver un paciente con 4 pulsos de corticoides que no mejoró nada y estaba haciendo una neuropatía óptica compresiva, entonces tuvimos que hacerle una descompresión de urgencia porque esto te puede dejar ciego. Esa es la realidad. Entonces, hay Gracias. pacientes que no responden a los corticoides o que responden muy, muy, muy poquitos. Y hay pacientes que responden un montón. Es muy diverso. Hay preguntas que no tenemos respuestas. ¿Por qué un paciente que tiene el mismo estatus inmunitario en sus dos órbitas hace cuadros tan severos en una órbita y en la otra no? ¿O por qué hacen primero una y después la otra? Cosa que vemos también con cierta frecuencia. Y una sola vez me tocó ver un paciente que hizo un cuadro de oftalmopatía y el otro casi 10 años después, la otra órbita. Los dos severísimos. Y es muy raro que un paciente repita una oftalmopatía. Generalmente hace un ataque y para. Es excepcional que un paciente haga un segundo ataque cuando ya estuvo en fase crónica. Yo en casi 30 años, en 20 y pico años, o sea, vi un solo paciente que hizo 2 veces fase aguda. Es realmente muy, muy raro. ¿Y qué pasa? Entonces, el paciente pasó la fase aguda, no tuvo la suerte de acceder a un tratamiento, o le hicieron un tratamiento y no respondió, y bueno, quedó con secuelas. ¿Con qué secuelas puede quedar? Con lo que dijimos antes, con exoftalmos, con estrabismo, con retracción palpebral o con las tres. Cuando decimos que el paciente está entonces en la fase crónica y le vamos a hacer cirugías, cuando no tiene cambios en los últimos 3 meses
y preferimos que tenga un estatus tiroideo estable en los últimos 6 meses. Y la mayoría de los pacientes que hacemos cirugías, o por lo menos que hago yo, no son los pacientes que tienen la neuropatía aórtica compresiva. Esos son muy poquitos pacientes. Esos son los que la neuropatía hay que tratar urgente. Son los únicos pacientes que operamos en fase aguda. Pero la mayor parte de la cirugía la realizamos los pacientes de la fase crónica de la enfermedad. ¿Para qué? Para hacer una rehabilitación de su órbita que le devuelva un bienestar biopsicosocial. Porque nadie quiere quedarse con un rostro como este. A una mujer le cambia la vida, a un hombre también. O sea, las cosas como son. O sea, pero realmente el grado de deformidad que da esta enfermedad, y encima el tiempo que tarda, la fase aguda, tiene que pasar por tantas cosas. La gente está acostumbrada a que va al oftalmólogo con miopía, se opera y el otro día se va al cine. O que se opera de catarata y el otro día se va a trabajar. Y esto no, esto es una enfermedad larga. Esto es una enfermedad que la fase aguda es larga, hay que acompañar mucho al paciente. El médico, el endocrinólogo, el familiar. Entonces esto les trae problemas con sus relaciones, con su relación de pareja. Siendo que ya vienen con problemas, porque yo digo, para hacer una oftalmopatía tiroidea tenés algo que lo desencadene, un estrés, y siempre se les pregunta al paciente, ¿tuviste algún episodio que te estresó algo? Digo, ¿perdiste el trabajo? ¿Perdiste una pareja? ¿Perdiste algo? Sí, digo, todo eso y choqué el auto, te dicen, me dijeron alguna vez. Realmente tiene un desencadenante, y lo emocional juega un rol muy clave. Y para tratar las secuelas, clásicamente tratamos primero el exoftalmos, después el estrabismo y por último la retracción palpebral. ¿Por qué? Porque la cirugía del exoftalmos puede alterar la posición de los ojos y provocar un estrabismo en el paciente que no lo tenía, o mejorar el que tenía o empeorarlo, pero puede hacer un cambio. La modificación de los músculos en la cirugía del estrabismo puede modificar la posición de los párpados, entonces no tiene sentido hacer primero los párpados. Aunque hoy día en algunos pacientes estables y que no tienen estrabismo, que no tienen diplopía, estamos haciendo en conjunto la cirugía del exoftalmos y de la retracción palpebral, todo junto en una sola cirugía y los dos ojos, sabiendo que pueden necesitar un retoque si se les desencadena un estrabismo. Entonces hacemos con local los párpados, los dormimos y le hacemos las órbitas. Esto lo estamos empezando a hacer hace un tiempo, sobre todo para pacientes que no quieren pasar por tantos procesos quirúrgicos. Y la descompresión orbitaria, ¿de qué se trata? De aprovecharnos la cercanía de los senos paranasales, que en los adultos no tienen demasiada utilidad más que dar una sinusitis cada tanto. Acá tenemos un conflicto entre las partes blandas de la órbita, que es el contenido, y el continente, que son los huesos. Entonces, o quitamos contenido o agrandamos el continente, y de eso se trata la descompresión orbitaria. Podemos actuar sobre la pared interna, sobre el piso, no tiene ningún sentido hoy día trabajar sobre el techo, pero cada vez más me gusta el tratamiento de la pared lateral profunda. ¿Qué queremos con esto? Agrandar la casita, agrandar el continente para que los tejidos orbitarios se puedan meter adentro. Y siempre lo hacemos en la fase crónica, excepto pacientes con los que les voy a mostrar ahora, que son pacientes, y les muestro a propósito a este paciente, que para tener una neuropatía no tiene que tener un cuadro tan florido, tan espectacular. A veces estos pacientes, incluso este paciente estaba recibiendo un tratamiento oftalmológico, pero decía, yo estoy viendo mal, estoy viendo mal. Y sí, tenés un poquito de catarata. Cualquier persona de esta edad tiene catarata, y te podés confundir con eso. Pero fíjense en la tomografía, no tenía un exoftalmos tremendo, pero fíjense qué engrosados que tienen los músculos en el vértice posterior. Entonces estaba haciendo una gran disminución del campo visual. ¿Y qué hacemos con este paciente? ¿Esperamos la fase crónica? No esperamos nada. Le hacemos una descompresión orbitaria, es decir, siempre en la descompresión orbitaria de la neuropatía participa la pared interna. ¿Por qué? Porque es la que nos permite llegar bien hasta el vértice. La pared lateral, uno puede llegar hasta acá, pero no puede llegar hasta el vértice, porque acá tenemos el cerebro, podemos quitar todo esto, y es fantástico para reducir exoftalmos, pero con la pared interna siempre llegamos hasta el vértice. Y casi siempre el que está afectado es el recto interno y no el recto externo. Entonces siempre va a participar, y siempre va a participar el piso, porque por lo fácil que es y porque el recto inferior también está involucrado casi siempre, y también podemos llegar bastante atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Le dinamitamos a pared interna. O sea, fíjense, ese músculo ahora está ocupando todo el seno etmoidal. Y usted dice, che, parece que este músculo fuera más grande que como estaba antes. Parece que estuviera un poquito más ancho. Y en realidad sí. ¿Por qué? Porque esa órbita está tan a presión que cuando lo liberamos es como sacarle la faja a una persona con obesidad y vos le sacaste la faja. Todo se expande.
Entonces, al sacar la presión, el músculo que también está todo apretado, también se expande. Entonces, a veces en la tomografía parece que el músculo está peor de lo que estaba antes. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Lograr una cavidad más grande y que se relaje este músculo. Esto nos va a reducir el exoftalmo, pero bueno, en la fase aguda lo que nos importa es salvar la neuropatía. No nos importa tanto la estética, si bien va a mejorar, a veces no tanto, pero queremos que el paciente recupere. Y recupera rápido la visión. ¿Mm? Y al contrario de lo que pasa muchas veces en la órbita, que cuando hay algo que comprime el nervio óptico, por ejemplo un hematoma, que se instala rápido y te saca visión, a veces después vos, si lo tratás después de una hora, no recuperas la visión, estos pacientes que se fue instalando de a poco, muchas veces después de 2 meses o 3 de neuropatía, vos lo operás y recuperan un montón de campo visual. ¿Mm? Pero la mayoría de los pacientes que operamos son los pacientes que se operan por estética, pura y exclusivamente por, bueno, obviamente, más los trastornos funcionales que le trae, a ver doble o que se te sequen los ojos, pero como dijo esta paciente, mire, yo hago cirugía de tumores, estoy en un equipo de cirugía de base de cráneo, hago cirugía estética de párpado. Ningún paciente está más feliz y más contento que el paciente que se opera de una rehabilitación de su oftalmopatía tiroidea. Y te lo dicen ellos, ¿qué lograste? Nada, ahora soy uno más. No existía que yo vaya a comer con un grupo de amigos y no se hable de otra cosa que de mi enfermedad. Toda la persona que me conoce, che, ¿qué te pasa en el ojo? De lo único que yo podía hablar es de qué te pasa en el ojo. Entonces después son uno más. Resultados más espectaculares o menos, pero los cambios yo creo que son brutales. Eduardo, ¿y Sí. complicaciones de la cirugía de descompresión de órbita? Tanto en la fase Mira, aguda o crónica, como se usa. como cualquier infección, más allá de cualquier complicación anestésica, que hoy son muy, muy raras, podés tener una infección, sí. Es muy raro, o sea, no me tocó nunca un paciente infectado. Después de esto, podés tener una fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque, como les voy a mostrar ahora, esto está muy cerca de la base del cráneo y podés tenerla, un cirujano entrenado la va a saber manejar. O sea, yo la verdad que no tengo que llamar a un neurocirujano para tratarla, ya sé cómo resolverla. ¿Por qué? Porque me gusta hacer procedimientos en los cuales yo puedo resolver las propias complicaciones. Entonces, un cirujano clopráctico está entrenado en esto y va a saber resolver, y tampoco es que tiene que salir corriendo a resolver en el momento. Yo trato de resolver en el momento, sí. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces en la pared lateral estamos fresando, como les voy a mostrar ahora, hasta acá, hasta la base del cráneo. Y a veces se puede romper un poquito. Y la pared interna también forma parte de la base del cráneo, como ahora lo vamos a ver. Entonces, este es el resultado de un paciente que ha descomprimido de su pared lateral y de su pared interna. ¿Por qué me gusta tanto ahora la pared lateral profunda? Fíjense todo este volumen que está acá. No sé si ustedes ven mi flechita de mi cursor. Sí. Está justo atrás del ojo. Todo este volumen que saquemos, que está justo atrás del ojo, es lo que más me va a permitir ganar en términos de reducción de exoftalmo, mucho más que un desplazamiento lateral de los tejidos. Entonces, la pared lateral, cuando tenemos un paciente que tiene un trígono lefenoide grande como este, y es mi primera lección hoy, para un caso de exoftalmo severo, ¿no? Y entonces, acá tenemos al paciente antes y después. A esta paciente no le tratamos los párpados todavía, pero fíjense qué reducción, cómo se va el ojo para atrás después de una cirugía de descompresión, ¿no? Fíjense estos casos, estos son casos de exoftalmos muy, muy severos. Entonces, ¿yo qué hago? Hago primero la pared lateral, si me alcanzó, y listo. Si no, le agrego la interna, para hacer una descompresión balanceada, y por último le agrego el piso. Y muchas veces lo decido en la sala de operaciones, porque a veces con solo hacer la externa, el ojo baja un montón, y como realmente no toqueteas la órbita hasta el final de todo, no tenés grandes edema, y como vos lo ves en la mesa, cómo va a quedar. Entonces, me parece que los resultados, o sea, son muchos procesos, a veces varias cirugías, pero me parece que son procesos que le cambian la vida a los pacientes desde todo punto de vista. Esto es re común, el paciente que está mal, deprimido, todo, después de que fue y se operó, ahí va a la peluquería, se tiene el pelo. ¿Por qué? Porque recupera su vida social. Esto lo vemos un montón, lo vemos un montón. ¿Mm? Y no todos los pacientes le hacemos el mismo tratamiento, la misma técnica. A veces estas pacientes que tienen órbitas tan asimétricas, un montón de retracción, un montón de exoftalmos acá y más leve en el otro ojo, no le hacemos lo mismo en los dos lados. Entonces, en un lado le hice la pared lateral y la pared interna, y en otro ojo solamente la pared lateral y con eso me alcanzó. Con eso y la cirugía de párpados, tenemos que un resultado natural. No sé si es más linda que como era antes, pero es más parecida a como estaba antes seguramente. Y es una más, va por la calle siendo una más. Realmente llegar a estos Eduardo, niveles, sí, te vuelvo a interrumpir, porque estás muy dale. solicitado.
Preguntan por la relación de los anticuerpos, los TRAPS y la indicación quirúrgica, o sea, si tienen que estar negativos en el momento digamos, de la descompresión, supongo que en la fase crónica, ¿no? Porque en el agudo no vamos a poner a esperar que negativisen. ¿Y qué Sí, relación tiene con la evolución de la oftalmopatía? es una muy buena pregunta, pero hay dos cosas a ver acá, dos tips. Primero, no todos los pacientes con oftalmopatía tiroidea van a mostrar los TRAPS elevados. Ujú, Y lo segundo, que no todos los pacientes que tienen TRAPS elevados van a normalizar, algunos van a tener los TRAPS elevados toda su vida. ujú. Nos tocó ver eso. Entonces, ¿qué relación hay? Sí, generalmente pacientes que tienen los TRAPS muy elevados a veces hacen cuadros un poquito más importantes o suele acompañar a la elevación de los TRAPS con la evolución de la oftalmopatía. Pero yo creo que hay más relación del TRAP y la tiroides que entre el TRAP y la órbita en la Ujú. clínica. Y te Bien. digo la verdad, o sea, ¿en qué me fijo para indicar una u otra en la cronología? Cuando el paciente ya está en una fase crónica, o sea, cuando lleva 3 meses de estabilidad, después de año y medio, es muy raro que va a reactivar. Ujú. ¿Mm? Entonces, antes de eso, salvo que tenga una neuropatía, no lo opero nunca. Durante la fase aguda no le hago una cirugía cosmética. ¿Por qué? Porque todavía puede empeorar en la fase aguda. A veces hacen tipo pusés, hacen un gran ataque, mejora un poco y hace un rebrote, pero durante esa misma fase aguda. Claro, ¿Mm? Entonces, si sí, ¿es un indicador del TRAP de la cirugía? No. no. ¿Es un contraindicador de la cirugía? Tampoco. Pues tengo pacientes que los vemos siguiendo hace 20 años y todavía tienen los TRAP elevados. Bien. Y ya O sea están que más estables la allá tiroides. más allá del estatus de función tiroidea, que eso sí es lo ideal que esté estabilizado, solamente Sí, miramos la actividad, digamos, sí. perdón, oftalmológica, digamos, para la decisión de la cirugía. Sí, ¿y sabes por qué es muy importante el estatus tiroideo estable también? Para tener menos complicaciones anestésicas y para que el paciente esté enfocado ya en su cirugía. O sea, no quiero que esté luchando con esto, con el diodo, con el... entonces, está bueno que ya tenga un estatus tiroideo estable. ¿Mm? Mm. Si hay Y- pacientes que, por más que le explica y te vienen diciendo, doctor, pero ahora del ver pasé al lipo, entonces voy a empeorar el ojo. Ujú. Eso ya tiene que estar saldado. ¿Mm? Bien. ¿Y Entonces qué me rol parece. y la tiroidectomía en algún momento, digamos, se plantea primero tiroidectomía antes de la descompresión Yo o tiene prefiero, alguna... sí, yo prefiero, por la misma razón, Bien. por la misma razón. Porque es menos, o sea, un paciente que tiene una secuela como esta señora, que una secuela estética, pero está estable. Esta mujer está así y va a estar varios años así. Ujú. Digamos, si le puede solucionar la tiroides con todo lo que regula la tiroides en el cuerpo humano, ocupate de la tiroides. Para tu caso, que no es tan grave, tenemos tiempo. Ujú. Anestesista agradecido, médico agradecido, y el paciente se siente mejor. Cuando el paciente está eutiroideo, se siente mejor. Ujú. Bien. ¿Mm? Este otro caso que para mí fue paradigmático, fue esposa de un médico. Y encima que ya era miope, tenía ojos grandes por su miopía. No sé si ustedes saben que los ojos miopes son ojos más grandes. Es por cada 3 dioptrías es 1 milímetro más largo. Pero esta mujer tenía 20 años de evolución de esta oftalmopatía. Vive en un pueblo de la provincia de Santa Fe, pero nadie le había dicho que se podía hacer algo con su oftalmopatía. Y estuvo, o sea, lo mejor de su vida social se lo pasó así. Mm. Entonces realmente no lo podía creer cuando se vio así, cuando se vio ya operada. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto también? Que no es que si no te operaste inmediatamente después de la fase aguda no te puedo operar nunca más. Te puedes operar en cualquier momento. ¿Mm? Ujú. Fíjense Mm. el exoftalmo, miren el nivel de reducción de exoftalmo que se pueden lograr hoy con las técnicas nuevas. ¿Mm? Fíjense este caso, un paciente de Santa Fe. Miren qué asimétrica la enfermedad. ¿Por qué este paciente es un cuadro tan asimétrico? No tengo respuesta. Me pregunto, doctor, ¿por qué este ojo así? Y el otro no. ¿Y me va a pasar en el otro ojo? Hasta hoy no le pasó. Ya lleva 2 o 3 años, pero cuando empezaba la pandemia. Entonces, los oftalmólogos y muchos médicos tendemos a pensar que lo que no hacemos nosotros no existe. Y pasa, yo soy cirujano de retina y dicen, te tocó esto, no hay nada para hacer. No, hay un montón de cosas para hacer. Bien. Pero la verdad que los congresos nuestros de oftalmología están súper segmentados. O sea, oftalmólogo que se diga cirugía de catarata va solamente a las clases de cirugía de cataratas. Y jamás va a pasar por ni a pispear a ver qué está pasando con la órbita. Yo cuando voy al congreso voy a la charla de oculoplástica.
voy a dar mis clases y a ver las clases de los demás, pero no me meto en una clase de maculopatía. Pero no quiere decir que si veo un paciente con una maculopatía, porque yo no conozca cuál es la última medicación para la maculopatía, digo, no hay nada para hacer. No, lo voy a mandar al médico que yo crea que es el experto más grande en maculopatía. Y si lo tiene a 2 cuadras de la casa, mejor. Eh, entonces, hay mucho para hacer, mucho para brindarle a estos pacientes, para aportarles ¿qué? Calidad de vida. Entonces, a algunos les salvás la visión, pero a la mayoría lo que le devolvés es calidad de vida. Y en las encuestas hay un montón de trabajos publicados acerca de calidad de vida. El tema estético les importa muchísimo a los pacientes. Yo me dedico a otras enfermedades que son deformantes y algunas de los niños. Me dedico mucho a las tosis congénitas y ante las tosis congénitas le decían a los pacientes, no, tenés que esperar, cuando sean más grandes mejor, porque es más fácil. Yo los estoy operando de bebés a los pacientes con tosis congénita. ¿Por qué? Para que el chico crezca sin saber que alguna vez tuvo una, y que no vaya a toda la primaria y toda la secundaria y sea del párpado caído. Por el bullying. El daño que hace el bullying es 10 veces peor que el daño que te hace una tosis palpebral. Entonces, lo mismo pasa en esta enfermedad. Cuanto antes recuperen su aspecto, más contentos van a quedar los pacientes y menos secuelas. O sea, otra cosa para aprender, ¿qué tenemos que aprender? O sea, ¿con qué quiero que se vayan hoy? Tomen nota. Que las curvas, digamos, de la estadística dice que esto lo más frecuente son mujeres jóvenes y un segundo pico en la década cuando tienen 60 años, pero también puede pasar en chicos chicos. En 11 años, en 12 años también puede existir oftalmopatía tiroidea, o sea, ténganlo presente como diagnóstico, y también en personas más grandes. Tengo un paciente de 80 años que es una oftalmopatía tremenda, el papá de un amigo mío encima. Tremenda oftalmopatía. Entonces, ¿tenemos que pensar por frecuencia? Sí, pero lo raro también existe, o sea, o por lo menos lo no habitual. Con cierta frecuencia vemos chicos bien jovencitos y con cierta frecuencia vemos adultos bien mayores que tienen oftalmopatía tiroidea. Y como decimos siempre, esta es una de las pocas enfermedades en las cuales o sea, esta es la típica cara que tiene una mujer joven con vida activa cuando tiene oftalmopatía tiroidea. La cara triste, triste, triste. Y entonces, esta es de las pocas cirugías que vos le operás los ojos o la órbita y actúas sobre la sonrisa. Entonces, siempre ponemos los mejores esfuerzos para lograr esto porque creemos que el cambio en la calidad de vida es brutal. Por último, le quería comentar, estoy a muy poco, acá, a menos de un mes, de inaugurar un centro exclusivo de oculoplástica en Rosario, por Boulevard Oroño. Esto es un esfuerzo muy grande, pero creemos que todas estas enfermedades necesitaban un lugar de tratamiento exclusivo. La patología oculoplástica es muy variada y compleja y necesita algunas cosas muy especiales. Y bueno, vamos a hacer un centro muy dedicado a esta enfermedad. Si me siguen en las redes sociales ya se van a enterar cuándo y dónde. Si quieren entrar en contacto conmigo para cualquier cosa que quieran consultar, para pasarnos teléfonos, para compartir experiencias o pacientes, paper, lo que sea. Esta es una de las maneras más fáciles que más usan. Yo no soy muy de redes sociales, pero me voy a tener que acostumbrar. Y ya que todas las preguntas que quieren hacer o por ahí piensan distinto de lo que yo estoy diciendo, me encantaría que lo digan. Obviamente no abarqué toda la oftalmopatía, pero sí quería hacer hincapié en eso, en las cosas que se tiene que ir el paciente de su consultorio sabiendo, en sacar el viejo mito de que el paciente tiene que estar eutiroideo para recién ir al oftalmólogo, no, cuanto antes, y formar un equipo, un ida y vuelta, informes, trabajar en conjunto. Tercero, que a veces hay que operar en fase aguda, sí, los pacientes que tienen neuropatías, esos hay que tratarlos urgente. Pulso no mejoró, urgente cirugía porque se quedan ciegos. Entonces, eso es un concepto que hay que tenerlo. Y lo último, que si el paciente ya está eutiroideo, ya se enfrió y tiene una secuela, aunque sea una retracción chica, aunque sea un exotalmo chico, siempre puede estar mejor. Y las cirugías reconstructivas en la órbita siempre les va a brindar calidad de vida. Así que bueno, quedo a disposición y muchas Muchas gracias, Eduardo, la verdad que impecable. Primero felicitarte por el futuro centro, así que allá gracias. irán nuestros pacientes. Y bueno, muchas gracias, la verdad que fue súper completa y didáctica, hay muchas felicitaciones en el chat que ya las verás. Y tengo varias preguntas todavía, así Dale, que te las voy tirando. genial. Preguntan sobre, bueno, si tenés experiencia con la ciclosporina en el tratamiento de la oftalmopatía tiroidea y qué rol el del selenio también. Bueno, el selenio está discutido, yo creo que está aceptado
Algunos lo empiezan a discutir, pero bueno, yo creo que ayuda a mejorar la función tiroidea y también puede tener un rol. Si vos preguntás si clínicamente yo lo he comprobado, no tengo tantos pacientes como para darte una opinión personal. Lo que te puedo decir es lo que viene en literatura y yo estoy recomendando. Pero la verdad que la mayoría de los pacientes que ya vienen tratados por los endocrinólogos ya lo vienen tomando. Pero me parece interesante. Lo que sí más insisto es en el tema de dejar de fumar, ¿no? Bien. Y varias preguntas respecto a yodo, o sea, usar yodo, yodo 131 para el tratamiento, digamos, de hipertiroidismo y la profilaxis o el tratamiento previo con glucocorticoides. Bien, esa es buenísima esta pregunta y no la mencioné en la charla. El yodo se cree que, no, mejor dicho, se cree no. O sea, muchos pacientes que están cursando la fase aguda de la enfermedad empeoran después del tratamiento con yodo. O sea que no sé por qué dejé de ver las El... imágenes. A ver, Ah, porque por ahí dejaste de acá está. compartir. No, ya está, sí. Ujú. Ya lo encontré. Muchos pacientes, mejor dicho, no, un 20-30% de los pacientes durante la fase aguda, cuando hacen tratamiento con yodo, pueden empeorar la oftalmopatía. Y pacientes que venían sin oftalmopatía pueden declararla. Ujú. Nosotros como profilaxis estamos haciendo o una semana antes una inyección de triamcinolona o la administración por vía oral por una semanita de medio miligramo kilo día de metilprednisolona. Esa sería la dosis para empezar a tomarla 2 o 3 días antes y usarla hasta 2 o 3 días después del yodo. Bien, o sea, una semana antes de triamcinolona o medio miligramo kilo día de metilprednisolona. 2 o 3 No, días antes hasta 2 o 3 días después. Vioral. sí, de meprednisona, de la altisona B. Ah, la O sea, altisona, sería bien. medio meprednisona. Sería medio Bien. miligramo kilo día por vía oral, pero por un tratamiento corto. En total, Bien. una semanita, Claro, 5 días. perfecto. Y Bien, obviamente, si desencadena osteopatía, el control oftalmológico para elegir el mejor tratamiento, ¿no? bien, perfecto. Eso Y lo evito con cierta frecuencia. bien. ¿Y es frecuente respecto a los pulsos o el uso, sí, los pulsos de metilpredni o el uso en semanal y el desprendimiento de retina? Que hay algún colega que comentó que tenía algún paciente con 2 sesiones había hecho algún desprendimiento de retina. Habría que ver yo no tuve ningún desprendimiento de retina y tengo muchos pacientes tratados con pulso. Hay que ver cómo estaba la retina del paciente previamente, sobre todo los pacientes miopes, que tienen Ujú. esos ojos largos. La retina no es elástica. La retina está estirada, puede tener desgarritos, que los cambios compresivos. Yo creo que el tratamiento, que no fue el pulso lo que le ocasionó el tratamiento. Yo creo que seguramente que la oftalmopatía puede haber contribuido a eso, en un miope muy alto. No conozco ese caso que están mencionando en particular. Yo no tuve en 20 y pico años, nunca tuve un paciente con una complicación retinal por los pulsos. Entonces sí Bien. puede tener una complicación que el paciente diabético que tiene una retinopatía diabética. Entonces si el Mm, paciente tiene una retinopatía diabética, no manejó bien, o sea, el corticoide le hizo sus efectos indeseables, le hizo una proliferación, una hemorragia vítrea, porque sabemos que los corticoides pueden agravar la oftalmopatía tiroidea. Entonces, los pacientes diabéticos que tienen oftalmopatía, además del control con el especialista en órbita, lo tiene que ver el especialista en retina para ver cómo está su retinopatía diabética. Entonces, bien, por eso siempre digo, trabajar en equipo. Entonces, y se bien. ve con frecuencia los pacientes diabéticos y con Graves, y son un dolor de cabeza. Me Otra imagino. asociación con autoinmune frecuente que vi es con vitiligo y con miastenia. Ajá, bien. Esas son las asociaciones más frecuentes, digamos, que viste Son las que me tocó ver a en mí. Y ujú, diabetes. y diabetes. Ok, bien. ¿Y uso de triamcinolona después de usar pulsos que han tenido poca respuesta? ¿Tiene algún sentido? Eh, no, hay pacientes que por ahí vienen con una osteopatía, por ahí agravan, hacemos un pulso que ayuda a enfriar un poco y después seguimos con dosis locales, sí. Eso siempre ayuda. Pero de qué va a depender acá no hay un número mágico en cada paciente distinto y también tengo pacientes que le hago el mismo tratamiento y en una órbita responden un montón y en la otra responden menos. Eso Bien, también lo vemos. No está dilucidado el mecanismo por el cual la oftalmopatía a veces es tan asimétrica. bien, Nunca encontré un paper que lo explique. bien. Bueno, creo que ya lo hemos exprimido bastante al doctor. Lo No que sé, quiera. Daniel, si querés comentar algo más o preguntar algo más. Hay algunas otras preguntas, pero que rondan más o menos en lo mismo, entonces no sé si tienen
No, simplemente decirte, Eduardo, la verdad que espectacular. Las imágenes que mostraste del antes y el después son impactantes, ¿no? Y lo importante de considerar estos pacientes inválidos sociales, eso es, no sé, eso la verdad que me impresionó y la verdad que ha sido espectacular la charla. Te agradezco un montón y No, seguramente te van a llover preguntas después. lo que quieran, de acá, y si quieren escriben por el Instagram, por qué sé yo, por donde sea, con mucho gusto. Pero sí, eso para mí el tema de la estética, más allá de que yo hago mucha cirugía estética, puramente de párpados, pero ¿sabe cuándo le empecé a dar mucho tema al bullying? Cuando me enteré de que los emos, ¿se acuerdan los emos? Esos pacientes, esos chicos que se peinaban con que tapándose un ojo así, esos nacieron de las tosis, eran chicos que tenían tosis congénitas. Entonces se hacían ese peinado para disimular esa tosis congénita, altos grados de depresión y de suicidio. Entonces, de hecho, este año me toca dar el relato anual de la Sociedad de Oftalmología de Rosario, y el tema va a ser de enfermedades oftalmológicas que ocasionan bullying. Y realmente en Mira, muchas cosas nos dormimos los médicos. La tosis congénita es una de ellas. O sea, esperar que un chico con tosis congénita se opere a los 15 años es una locura. La adolescencia, los chicos son tan crueles, sí, pero a sí. veces, no solamente los chicos, el bullying lo sufren de los adultos. ¿Qué le pasa? ¿Está dormido? Porque tenía una maestra que le decían, los alumnos le decían la señorita Sapo, porque tenían los Mm, ojos saltones, no quería trabajar más. Me dicen la mm, señorita Sapo, me lo escriben, me hacen dibujitos. mm. Es Sí, no. tremendo. Pero bueno, por lo menos alguien lo vio y le dio relevancia y se ocupa, así que eso es súper interesante. Así que bueno, te agradecemos un montón. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, primero por el apoyo que siempre me dieron en esto, yo aprendí más de los endocrinologos que lo que ustedes aprendieron conmigo, y aparte siempre están. Otra, mira, eso es lo que me estaba acordando, de un tema que no sé cómo lo manejan. Me gustaría preguntarle a ustedes cómo lo manejan. Una cosa que aprendí en la sala de espera. La sala de espera mía, los días que hago pacientes y de órbita, es un grupo de autoayuda, donde te empiezan, ay, ¿a vos te hicieron la inyección? ¿A vos te operaron? Bla, bla, bla". Pero también está el tema de, ¿a vos te dieron el yodo? Es muy frecuente que me cuenten, no, mira, a mí me atendía el doctor Fulanito, pero ahora me cambié a Fulanito, porque el otro nunca me daba el yodo. Y a veces, y los pacientes mienten también, y esto lo aprendí gracias a una colega de acá de Rosario, doctor San Juan, me agarra un día muy enojado y me dice, la verdad que te felicito, trabajás muy bien, pero yo a vos no te mando paciente, porque una vez me mandaste una paciente mía que veo a otro endocrinólogo. Yo nunca interfiero entre la relación de digamos, del paciente con su médico, más cuando el paciente, el médico me lo confió. Y después indagando, y la verdad que le dicen, claro, los pacientes, le dijo, a lo mejor eso, o a ver, los pacientes también a veces mienten o no quieren contar toda la verdad de las cosas, pero me di cuenta que también nos miden a los dos, porque a vos te dio antes la inyección, porque a mí no me la dio, entonces yo cambio, entonces a usted le debe pasar lo mismo. Ah, no, este nunca me da el yodo, y yo tengo una amiga que le dio el yodo y está fantástica. ¿Cómo manejan eso ustedes con los pacientes? Oh, buena pregunta. Es difícil mantenerse personalmente, mantenerse en el criterio de uno y no ceder a la presión. Igual no es tan fácil, ¿viste? Porque cuando vos les explicás el yodo, ya la palabra yodo y radiación y los pone como medio nerviosos. Creo que más que la palabra cirugía. Porque en este caso a veces no ven el resultado estético que tienen en tu caso, que eso los motiva más. Y les tienen miedo a ponerse hipotiroides y a ponerse gordas, sobre todo las mujeres, entonces como que están más reticentes. Prefieren por ahí seguir con el tanantisol años y años, y a veces tenés que como pelear un poco para decir, bueno, hasta acá llegamos con el tratamiento por boca y hagamos un tratamiento definitivo. Pero sí, es difícil, y yo creo que en mi caso, digamos, lo que me toca a mí, polulan más por diferentes especialistas. Es como que hay más oferta de endocrinólogos que de cirujanos que hagan la oftalmopatía de Graves. Entonces, tiene más oportunidad de ir polulando y encontrar el que por ahí que les dé la horma del zapato. Que también de eso se trata, ¿no? En la relación médico-paciente. Bien. Hay alguien que quiera hacer una pregunta. A ver, Patricia. Es ahora o nunca, Patricia. Debe A ver, estar en no sé eso. si habría que decirle a Santi que le abra el micrófono a Patri. Ah, también. Santi.
Patricia Dogliani. Patricia Dogliani. Ahí Hola, está. buenas noches. Sí. Me tal? encantó Hola. Eduardo Rubí, me encanta que la SEMRO haga tan lindas exposiciones y bueno, y con nuestros compañeros que hemos trabajado tanto con Ricardo Parma y demás, cuando hemos estado de presidentes en la filial, la verdad que fue muy cómodo estar con ellos y con todos ustedes. Pero estoy viendo que dentro del panel que tenemos acá, no sé, Estela Delgado, si lo estás viendo, me parece que está el doctor Weiss. El doctor Eduardo Patricio Weiss fue un mentor mío, digamos, mi mentor, y él lo traigo a cotación porque yo aprendí oftalmopatía con él, porque me mandaba a estudiar, y él había estado en la clínica Mayo, y tiene artículos en el año 1967, más o menos, donde hablaba de la oftalmopatía y la enfermedad de Graves, y el hecho de cuántos pacientes tenían, algo así era, Doc, no me acuerdo bien, porque los artículos los hizo usted, no los hice yo. Y decían, o sea, sacaban el porcentaje de los pacientes que iban a oftalmopatía de Graves post iodo 131 y oftalmopatía post cirugía. Y lo estoy viendo acá. Dice María Tenea el nombre de él, debe ser de la mujer. Pero bueno, cuando estabas hablando vos me acordaba de todo eso, porque es un largo camino, que los que llevamos mucho tiempo de esto, y bueno, para mí es un honor que esté con nosotros escuchando esto. Para mí ni te cuento. Aparte, bueno, la Mayo Clinic de Minnesota tiene los mejores trabajos de estadísticos de Graves que he visto. Ellos tienen una población que es muy extrapolable a todo Estados Unidos y tiene historia clínica desde el año 1800 y pico, y no perdieron nunca una historia clínica. Son trabajos espectaculares, de los cuales aprendí mucho, y bueno, también el doctor Jim Garrity de la Mayo Clinic, soy bastante amigo de él y lo consulto un montón. Estuvo hace poquito en Argentina. Claro, él fue fellow ahí, hizo endocrinología ahí. Así que bueno, ahí está. Si la abrís, dice María, chicos, María Tenea, ahí está, quiere hablar. Ok, Santi, si podés abrirle el micrófono. Repetir el nombre. María Atenea. María Atenea. Se lo ¿Está tiene que Santi? abrir él. ¿Está Santi? Para abrir el micrófono de María Atenea. Dice que tiene que abrir. Ahí está, tiene que abrirlo él. Claro, ya está habilitado. Listo, ya está habilitado, doctor. Doc. Doctor Weiss, ahora. Tiene que hacer un clic en el Eduardo, tiene que micrófono. hacer un clic en el anfitrión. Ahí. Y cuando te Qué aparece el macana. microfonito, abajo a la izquierda creo que está. Sí. Porque habilitado aparentemente está. El doctor está preguntando, Abel, ¿no es cierto? Es el nombre de pila del doctor. Sí. Está preguntando la experiencia de Eduardo en radioterapia orbitaria. Bien. En el chat está preguntando. Sí, mi experiencia es ninguna. Entre otras cosas, el doctor Garrity presentó un trabajo muy importante a doble ciego. En realidad hicieron radioterapia en una órbita y el otro la tomaron como control, y realmente puso muy en duda el efecto de la radioterapia. Sé que en Estados Unidos hay colegas que tienen más experiencia. En Argentina prácticamente nadie, ningún oftalmólogo usa radioterapia para la oftalmopatía tiroides, incluso para casos severos. Está bien. Habían preguntado también algo por ahí al respecto, así que viene bien la aclaración. Sí. Bueno, les agradezco, chicos. No, por favor. Excelente. Bueno, creo que ya siendo casi las 9 y evacuado casi todas las dudas, seguro algo quedó pendiente en el tintero para la próxima.
Les agradecemos desde SEMRO a todos por estar presentes, tuvimos bastante buena audiencia. A FACEM por convocarnos, y a Eduardo y a Luciana por ocuparse del caso y la presentación. Así que bueno, un millón de gracias y espero que les haya gustado. Muy lindo el caso, Luciana. Te agradezco un montón. Excelente, Eduardo. Muchas gracias a todos. Como coordinador, Estefanía, brillante. Así que te felicito. Me puedo dedicar a esto ahora. Te podés dedicar a esto. Influencer. Abrazo gigante y muchísimas gracias. Hermoso todo. Bien, Nos Gracias, vemos. muchas bueno. gracias por estar. Gracias. Adiós. Descansen. Buenas noches. Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao.